Cuando recién llegué, al bajar del tren, fue una impresión muy fea, porque no hay casas de altos y parece todo muy chato. Es una zona de mucha sequía, así que no se ven muchos árboles. En la estación hay unos cuantos coches con caballos en vez de taxis, y a 2 cuadras y media está el centro del pueblo. Hay unos pocos árboles que se ve que crecen a duras penas, pero lo que no se ve es césped por ninguna parte. Imagínate, como un tren me acompaña mi mamá, ¿no? Salimos de La Plata, no, de Constitución no, de 11. El 11 era directo a Villegas. Entonces con cama, porque se viajaba de noche, con cama, con mi mamá, bueno, llegamos allá, nos estaban esperando, fuimos al hotel. Entonces después yo fui a la farmacia donde yo iba a trabajar, ¿no? Todas las casas bajas, todo tristísimo, el paisaje tristísimo, ¿no? Pero estaba esa cosa mía, esa otra incógnita, que cómo me iba a desenvolver, si sabría desenvolverme, que si yo era el primer trabajo mío. Gordito, petizo, como está allí en el... Yo, en la actualidad, la tengo allí arriba del escritorio. ¿La viste vos? Sí. De delantal. Coco chiquito, tenía 3 años o 2 años, cuando yo fui era muy chiquito él. Se despertaba y se levantaba, porque él siempre le gustó así. Hasta el primer día que fue a clase le parecía que volaba, que iba a volar, que siempre tuvo eso de querer más. Siempre quiso ser más y saber más. Y él quería saber siempre más. Él acostumbraba. Salían los compañeros y él venía. Yo me quedaba a lo mejor en el escritorio un ratito más y él venía al lado mío y me venía a preguntar más todavía de lo que habíamos, quería saber más. El año 42 que fui precisamente la maestra de Manuel Puig como autor, pero se llamaba Juan Manuel Puig. Él es Juan Manuel Puig, llamado Coco. Para mí era Coco. Da la casualidad que mi amigo fue Manuel Puig. Le pregunté también por qué se había sacado el Juan. Porque tenía una rabia yo con eso también. ¿Y qué te dijo? Y sí, que porque no se le iban a deformar. Porque si el Juan se puede transformar en Giovanni, en Jean, en John, y Manuel no. Él no quería que le pasara lo que a Cortázar. Yo era mucho más vulgar que él, por supuesto, era muy inteligente, era muy sensible, o sea que él se burlaba bastante de mí. Él mismo me decía que él me dio una picardía en el libro que yo no tenía, o sea, yo era más tonta de lo que aparezco ahí en el libro. Alicita es la más linda del grado. Yo me siento al lado de mi compañero de banco. Alicita se sienta al lado de la de González, la rubia. Alicita es morocha, con el pelo no negro, castaño, limpito, y las ganas de tocarle el pelo con la vincha blanca, ancha, de seda, que brilla la vincha y brilla el pelo. La vincha brilla fuerte. El agua del aljibe está que apenas se mueve cuando levanto la tapa. Me asomo para echar el balde y ¡paf! Largo la cadena con el balde y al mismo tiempo entra el sol y se hace una salpicada bárbara con las gotitas que brillan. Y levanto el balde y ¡paf! Otra vez que vuelven a saltar las gotas. Todas lamparitas encendidas que se apagan, porque hay que tapar el aljibe, que si no entra tierra. La primera novela, sobre todo, fue un intento de aclararme por qué de niño yo solamente respiraba dentro del cine. Entonces escribí La traición de Rita Hayworth en base a las voces de mis vecinos, de mis maestras, mi propia voz de niño, y a todos esos personajes
Rita Hayworth les resultaba importante, entonces yo no la podía dejar de nombrar, ¿no? Pero al poner esos nombres reales sentí que entraba en un territorio peligroso, pero me aventuré. A mí me parecía una exageración esas cosas que decía del colegio, que él estaba en el colegio y que los días sábados era para esto, para aquello, esas cosas tan feas que decía él, cosas naturales desde ya y del sexo, ¿viste? Pero para mí eso era horroroso, ¿cómo iba a escribir eso? Yo no concebía que escribiera todas esas cosas así. Y sin embargo las escribió y mira ahora después cuántos son, porque, ¿no es cierto? Porque los libros que uno lee le parecen tan. Todas esas cosas que contaba del colegio con los chicos. Estamos bien y el sábado a la noche esto, aquello, y yo me horrorizaba, a mí me parecía, qué sé yo, feo. Yo decía, pero ¿cómo el Coco va a hacer todas esas cosas y va a contarlas? Me parecía, y sin embargo, gracias a Dios, mira vos, que tuvo suerte y triunfo. Todos los personajes son relacionados con Villegas. Leyendo el libro, más o menos nos dábamos cuenta, sí, de que a quién se refería, maestras del colegio, a gente conocida del pueblo, y algunos bien, otros no les gustan mucho, sobre todo en la tradición de Rita Hayworth. Nos desdibujó de una manera que yo le agradecí que se acordara, pero resulta que teníamos una en casa media incómoda, ¿no? Y él la describe de una manera que parece que vivíamos en un rancho. Mirá cómo nos hizo quedar a todos acá, no sé, dice, no se salvó a nadie. Sí, a lo mejor, no sé, a lo mejor él los veía así. Así que mucho de imaginación debe haber, mucho de imaginación. Además han pasado más años, chiquita, sí. Y la gente de ahora no le molesta lo que dice el libro. No, además no nos interesa que eso lo que pasa es que lo escribió muy pronto, cuando todos estaban vivos también. En mi primera novela, el protagonista era yo de niño, ¿no? Ya con eso dije, basta, ¿no? Ya con una novela, basta, ya mi voz yo la exploré, ¿no? Y creo que una de las razones principales de esta ausencia del narrador es que a mí mi propia voz me aburre. No me interesa. Yo estoy más interesado en oír la voz de los personajes. Es que yo tengo, con el aburrimiento tengo mala relación. No lo tolero. Entonces, cuando encuentro un personaje interesante que de algún modo comparte un problema profundo conmigo, bueno, ahí hay ya posibilidad de un protagonista de novela. Más y más, con el pasar del tiempo, las voces han dominado mis libros. Incluso en El beso de la mujer araña no iba a ser todo diálogo, estaba previsto que iba a utilizar otros recursos literarios, pero no pude hacer callar a esos dos personajes. Estaba así previsto el primer capítulo de diálogo, y el segundo ya era otra cosa, y no. Me pareció que ellos contaban la historia mucho mejor que otro narrador en el que yo me infiltrase. Claro, que siempre estas voces están filtradas por mí, pero sí, hay una subjetividad inevitable en todo esto, ¿no? Pues son recuerdos míos, yo elijo qué cosa colocar allí de mis recuerdos, pero es siempre una fascinación por la voz de otros. Greta, querría que la última cosa que vieran mis ojos fuera su rostro. Quiero morir en este instante.
No diga esas cosas. Mi rostro es triste. Mejor un niño que sonríe en brazos de su madre. No, Greta, su cara no me entristece, al contrario. En sus ojos hay tanta compasión. Max, esa compasión no es para usted. Yo a usted no le puedo mentir. Compasión no he tenido ni para mí misma siquiera. ¿Por qué se levanta? Me espera el barón de Barville. Eso es una salida de la dama de las camelias. Debo irme. Y no se preocupe más. Lola Monte será un clásico. Y clásicos son todos sus films, Greta. Qué pena no tener un proyector en esta sala de clínica para verla de nuevo. Si voy al paraíso, espero encontrar un aparatito que me permita proyectarlo de adelante para atrás cuantas veces quiera. Por supuesto habrá uno. Y no estarán los críticos. El paraíso, por definición, los excluye. Desde la primera lectura de Puig, que fue La traición de Rita Hayworth, me asombraron, bueno, muchas cosas. En primer lugar, su no pertenencia a ninguna corriente tradicional determinada. Es decir, un hombre que en realidad no le debía aparentemente nada o casi nada a la literatura. No le debía nada ni a Borges, ni a Arlt tampoco, ni a nadie de ninguna de esas líneas, sino a cosas consideradas probablemente muy menores, como la radio, el cine, el cine melodramático, sobre todo latinoamericano, ¿no? Argentino, mexicano, todo eso. Esta literatura tan particular, donde uno encontraba un oído exacto, atento a las menores inflexiones del habla cotidiana, de muchos niveles sociales, porque él podía abarcar desde la clase alta hasta el obrero, y lo que estaba detrás de eso, que es un enorme potencial, yo diría, trágico. En realidad, los personajes de Manuel siempre se equivocan profundamente. Hay algo muy equivocado en sus vidas y que termina destruyéndolos. Papá decía que le gustaba Rita Hayworth más que ningún artista. Y a mí me empieza a gustar más que ninguna también. A papá le gusta cuando le hacía toro a Tyrone Power. Él arrodillado como un bobo. Y ella de ropa transparente que se veía el corpiño y se le acercaba para jugar al toro. Pero se reía de él, que al final lo deja. Y a veces pone cara de mala. Es una artista linda, pero que hace traiciones. Siempre he tratado de escribir respondiendo a una necesidad interna realmente muy urgente. Cada novela mía ha sido dictada por la necesidad de aclararme un problema que no resuelvo y que en general, bueno, se me cruza un personaje de la vida real que lo comparte y lo aprovecho como protagonista, siempre con el afán de poder analizar mis propios problemas con otra perspectiva, con otra claridad. Nunca yo he escrito una novela realmente en frío, nunca me he propuesto, bueno, voy a hacer una novela de tal tipo, siempre ha habido como una compulsión a escribir tal cosa, ¿no? Que me ha llevado a mis buenos tumbos, ¿no? Pero creo que a eso tengo que ser fiel. Donde le preguntan por qué escribe y él dice que escribe porque hay algo de la realidad que no entiende. Esa realidad empieza quizás en La traición de Rita Hayworth, su novela más autobiográfica, más lírica, que sin embargo está atravesada por una serie de procedimientos, cartas, diarios, correspondencia, hasta composiciones infantiles en concursos anuales. Todo eso hace a la estética de Puig, digamos, que era tratar la realidad de una vida de una manera particular. Él siempre decía que abordaba directamente la realidad.
pero directamente en Puig nunca quería decir. Y baila el querubín, el melodioso baila. Era realmente, casi diría yo, triste escuchar a estas personas, en fin, ilustres de algún modo, desdeñar la novela de Manuel por considerarla un folletín sin advertir la carga, yo no sé si decir exactamente de ironía, tal vez sí, una cierta ironía paródica, pero que no llega a la caricatura, ¿no es cierto?, de el comportamiento, el habla y la conducta de una clase media, muy media, provinciana y suburbana. A sus personajes generalmente les ocurre esto mismo, es decir, conocen a una persona o tienen contacto con una persona determinada e imaginan toda una vida de esa persona y a través de sus actos exteriores y de las palabras de esa gente van construyendo toda una suerte de fábula que siempre en la novela de Manuel se muestra que no es verdadera. El ejemplo más clásico sería Nené en Boquitas Pintadas, que supone que sus cartas llegan a una destinataria determinada cuando en realidad están llegando a otra, lo cual modificaría seguramente el destino de Nené. Hoy fue uno de los peores días de mi vida, pero ya de ponerme a hablar con vos, me siento mejor. ¿Cómo será cuando te vea? Muñeca, se me termina el papel. Te quiero como no he querido a nadie. Te ves hasta que le digas basta, Juan Carlos. Vida, yo te extraño. Antes de recibir tu carta andaba raro, con miedo de enfermarme de veras. Pero ahora cada vez que leo tu carta, me vuelve la confianza. Qué felices vamos a ser. Iba todos los días con la mamá al cine, siempre le gustaron las artistas extranjeras y las cosas bellas, porque las caras bonitas le gustaban con locura. Se iba con la mamá, del brazo de la mamá al cine todas las tardes. La mamá le gustaba mucho el cine. Sobre todo lo que siempre a mí me salvó fue el cine. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días de 6 a 8. Yo tenía unas chicas buenísimas. La Kika y la otra que lo cuidaba. Y después se fue acostumbrando, y siempre al lado mío, siempre la misma butaca, la misma pila. A fuerza de oír decir a los críticos que mi obra está influida por el cine, bueno, me lo dijeron tanto que me lo creí, ¿no? Pero empecé a sospechar, ¿no?, de que había algún problema allí cuando tuve que participar en las adaptaciones de mis obras. Eran dificilísimas de sintetizar, de cortar. A mí no me gustan, sobre todo detesto una que fue la que pasó por por televisión española, Pubis Angelical, no me hablen de eso. Pero Boquitas Pintadas, algo me interesa, ya después les cuento que El beso de la mujer araña me gusta su éxito, no me gusta la película. Pero bueno, empecé a sospechar y digo,
¿qué yo tomé del cine? Entonces siempre que me preguntaban, sí, yo decía, sí, estoy influido por el cine, ¿en qué forma? Entonces, más o menos, llegué a tener una fórmula para esa pregunta, siempre respondía lo mismo, y que del cine tomé el gusto por la velocidad del relato, ¿no? Por la dosificación de la intriga y por la manipulación de la emoción. Die for love, they delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best. Una vez me hizo ver 8 veces una parte de un film de Hedy Lamarr de los años 30, de cómo se pone y se saca un sombrero delante de un espejo, diciendo las cosas más absolutamente geniales y más absolutamente refinadas y poderosas en cuanto a su observación de la realidad cotidiana. Nuestro recorrido por Buenos Aires implicaba muchísimo los teatros. Nos reíamos mucho de algunas vedettes y adoraba otras. Otra cosa más que hacíamos era digamos, una especie como de recorrida de la arquitectura de época en la Argentina. Nos fascinaba recorrer los teatros, ir al Molino a tomar un vermú, eso era un programa fantástico. Cuando yo trabajaba en la librería Martín Fierro y trabajaba de noche y Manuel venía todas las noches, en ese momento había salido La Traición. Y bueno, y en la vidriera poníamos ejemplares de la edición en castellano, de la edición en francés. Y después nos íbamos a tomar café al lado de otro teatro, de revistas. Yo estuve primero en Italia, fui con una beca de viaje del Dante Alighieri. En Roma haciendo un curso de regia cinematografía con convención. El director de Pan, Amor y Fantasía, y Bracetti. Italia es hermosísima, superó todos mis cálculos, pero como vida, un tanto provincial y extremadamente aburguesada. No existe bohemia. En octubre vuelvo a Roma porque tendré una pequeña participación en el equipo de Ana de Brooklyn, dirigido por De Sica con Gina. Tengo esperanzas de que Gina esté subrayado. Él dice que no manejó, que él cuando estuvo en Italia con lo que chocó fue con la parte comercial. No conservaba un buen recuerdo de esa época. Siempre decía que los italianos lo habían menospreciado mucho porque, claro, yo no sé muy bien la condición económica en que estaba Manuel en ese momento, pero él me contaba que, por ejemplo, no salía de Cinecittà a almorzar, ni almorzaba dentro de Cinecittà, sino que se llevaba un sándwich, comía un sándwich. Entonces sus compañeros, esos compañeros italianos, lo consideraban una demostración o bien de extremado amarretismo o bien de algo que está muy mal visto en Italia, en todas partes, que es ser pobre. Everything is cold and finished. So far away. Souls threadbare. También recuerdo que discutía el título que le iba a dar a Buenos Aires Affair. Pensaba al principio llamarla "Estas flores me recuerdan funerales", que es una frase de Greta Garbo en Gran Hotel.
de Buenos Aires Affair, con ese estilo casi de manual quiero decir, de manual de divulgación, esa retórica neutra que uno podría leer a veces en alguna noticia de los diarios. Otra vez, digamos, el tema, cierta realidad política y el tratamiento del tema. Ahí empiezan a aparecer, digamos, ciertos usos, como puede ser el del psicoanálisis o el del cine, que siempre están usados para otorgarle una subjetividad a esas vidas que él quería contar. Quizás más cercano a los años 60 y alejado ya de esos pueblos de provincia, se podría pensar que el discurso del psicoanálisis le otorga otra subjetividad a la que ayer le otorgaba la anécdota, el mito y, por qué no, las películas. Me di cuenta de qué distinta y extraña es esa novela, muy distinta de otras cosas de Manuel, y donde cuesta entrar. La novela, una vez que uno entra, está atrapado, porque realmente el estilo de Manuel, la escritura de Manuel atrapa, pero cuesta mucho entrar. No es lo habitual en él, tal vez porque no hay tanto humor en ese comienzo, ¿no es cierto?, sino más bien como una clasificación casi policial de los elementos y de los personajes, ¿no?, con horarios muy determinados, de tal hora a tal hora hizo tal cosa, se puso tal cosa, salió a tal parte. Cuesta entrar en eso, pero una vez que uno entró en un mundo realmente muy extraño, que no es tampoco el habitual de Puig. Es como si él hubiera querido hacer una cierta experiencia narrativa, y por cierto es la novela que le causó más problemas, ¿no? A raíz de esa novela precisamente tuvo que prácticamente exiliarse, ¿no? Manuel nunca se designó como un exiliado voluntario, pero de hecho su libro ya había salido de circulación, el Buenos Aires Affair. Posteriormente fue, yo creo que fue sacado de las librerías también el resto de su obra que ya tenía publicada, es decir, que él sin pretenderlo, sin quererlo, se convirtió en un interdicto, en un prohibido. Yo tengo una identificación con la gente que ha sido reprimida, ¿no? Entonces, hay una identificación con la mujer de los años 40, hay una identificación con los géneros despreciados de los años 40, porque la cultura con K oprimía a esta cultura popular, ¿no? Y yo no quiero decir que esa cultura popular fuese más rica, ¿no? Pero sí tiene su lugar, y me interesaba ver por qué una letra de Lepera suena linda y bueno, y no, por qué no se la puede mencionar o colocar dentro de un contexto literario, ¿no? Yo digo que con los géneros menores sucedía un poco con lo que las mujeres en la época del machismo, tan lejana, ¿no? Se gozaba con estos géneros, pero no se los respetaba, ¿no? ¿Qué es el beso de la mujer araña? Es quizás de todas las novelas de Puig, ¿no?, donde más se permite un exceso casi flaubertiano, casi como Salambó, esas descripciones de esas divas, de esa mujer pantera, de esa lujuria. Sin embargo, como siempre renunciando casi un estilo en función del género, tal vez porque justamente quería eso, contar, digamos, una realidad política donde el narrador prácticamente se sustrae. Si uno piensa en la tradición
uno podría decir, ahí lo cotidiano era la cárcel, esa cotidianidad de provincia. En el verso de La mujer araña al revés, la cárcel, lo cotidiano. Él no me parece que haya pasado una etapa demasiado feliz en Nueva York. Hablaba con mucha nostalgia del Nueva York de los años 60 y finalmente se zafó y se escapó a Río. Y cuando lo vi en Río estaba muy, muy contento. Y en muy buena forma, con su cuerpo quemado, muy en peso. Me voy de Nueva York, llego a Río de Janeiro y empiezo a descubrir una música y un colorido en el lenguaje popular que me fascina. Se me cruza un personaje con una historia extraordinaria y para mí y un lenguaje especial y dije, yo tengo de algún modo que analizar ese lenguaje, cómo este hombre casi analfabeto o analfabeto del todo, logra ese colorido en su habla, ese colorido, esa musicalidad. Y lo invité a hacer grabaciones de nuestras conversaciones y de ahí salió esta novela que fue escrita, no digo en portugués, fue escrita en un dialecto del estado de Río. Le gustaba mucho nadar a Manuel. Creo que una de las razones por las que se fue a Río es que podía nadar en el mar y creo que nadaba bastante bien. A una cuadra de su casa había una piscina, entonces él iba todos los días, era su ejercicio. En la piscina encontró a alguien del cual se enamoró y luego le invitaba a estas cocinas en su casa. Y esta es la persona que él entrevistó en una especie de contrato, creo que mediaba incluso dinero, en relación a Maldición Eterna. Que hay un viejo paralítico que habla con su guardián, el que lleva la silla de ruedas. Bueno, este que lleva la silla de ruedas y que habla de la guerra de Vietnam era este amigo de Manuel. Vivir nadando a la mañana en la playa, tomando sol necesario, no haciendo una vida ociosa que podría ser Río, qué sé yo, una vida glamorosa y sin sentido, sino trabajando cada mañana y yendo a nadar a la playa y volver y tener 3 sesiones de cine por día. Entonces era para mí una fiesta. Ay, las musicales, aquellas que te estrellan que salía toda peinadita también del agua y se ve en un canal de la Florida y salía igual. Íbamos a la pileta y, bueno, ¿qué hacía Coco? Ponerse al borde de la pileta. No se tiraba de cabeza, que nosotros éramos medio salvajes. Y Baldomero, ya había nacido Carlitos, iba al fondo de la pileta a los 3 metros, colocaba a Carlitos acá y se tiraba bien al hondo y salía con el chico. Él siempre tuvo que ver con el agua. Hablábamos de las pequeñas ceremonias de la escritura. Todos los días, me decía Manuel, a pesar de que ya hace más de 10 años que escribo, tengo una especie de stage fright, miedo a las candilejas o en otras palabras, pánico a la máquina. En una foto de ese año, 1975, aparece tecleando en su Olivetti Lettera 22 sobre una mesa precaria de dibujo. Hay una cosa también que le pasa al autor, que cuando se escribe un libro se está muy solo, ¿no? Y entonces uno empieza con la idea de una novela y bueno, de ahí van 2, 3 años de trabajo encerrado con los personajes y nada más. En cambio, un día suena el teléfono y Torre Nilsson y Beatriz Guido empiezan a decir, ay, con la simpatía de ellos, esto, el otro, va, ven, como empiezan a decir, ay, ven, vamos a cenarte, empieza,
es una cosa tan diferente para el autor, ¿no? Ese entrar a un mundo en que gente se interesa por tus personajes y ese mundo del cine que siempre hay más dinero que en la literatura, hay más cenas, bueno, y el principio siempre es muy agradable, porque realmente hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos, es una corte, ¿no? Ahora, lo que viene después, ¿no? Cuando yo me di cuenta que hay un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, que llamas y te dicen, no está. Uno de sus amigos, un director de teatro, después se tapó esa caja y había puesto arriba todas las obras de Manuel de las ediciones que habían salido en México. Es decir, estaban puestas arriba y flores todas frescas traídas del propio jardín de Manuel. En ese salón vacío estaba el féretro, raro féretro, una especie de caja que yo imaginé como una especie de alajero, como un cofre de joyas que se abría en el sentido lateral. Es decir, no estaba la caja separada, sino que se abría como un cofre y ahí estaba este tesoro que era Manuel. Manuel Puig fue un escritor, hizo muchos libros y nació en Villegas. Bueno, leí Boquitas Pintadas, La traición de Rita Hayworth y El beso de la mujer araña. Puig se sentía rechazado en Villegas, por eso decidió, desde muy chico se fue y aparte nunca más volvió acá, no tuvo el interés de volver. Yo siento eso, que se sentía rechazado. Yo creo porque por su condición, no sé, por lo que leí, su homosexualidad. Creo que fue por eso, no sé, una de las principales causas. En aquel tiempo, ahora está más aceptado ese tema, pero ahora se habla mucho más de lo que se hablaba antes. Es un escritor de Villegas que escribió Boquitas Pintadas, Cae una noche tropical, algo así era. Bueno, yo cuando vine este año a quinto año no sabía nada de literatura, no tenía ni idea. Bueno, y me presentaron Puig. Yo no sabía para dónde arrancar, no tenía ni idea. Y bueno, tuve que investigar y me gustó mucho. Me gustó porque había cosas con doble sentido, cosas que yo no alcanzaba a saber y con la ayuda de la profesora aprendí un montón y me abrió un montón de puertas. Bueno, a mí me pareció muy lindo porque conocí la época, así, la forma de pensar de la gente, cómo era, cómo actuaba. Y bueno, entiendo. Leí El beso de la mujer araña y me encantó porque la sensación de lo que vivís, porque no sé, es una experiencia rarísima que no me había pasado con otros libros, con otras historias, porque te hace vivir y sentir lo que me parece lo que a él le estaba pasando en el momento que lo escribía. Una de las cosas que más me impresionó es su acento sobre la vida por sobre el arte. Creo que normalmente un escritor es alguien muy ansioso de acaparar todas las experiencias y transmitirlas necesariamente a su arte. Manuel, por el contrario, pensaba que era muy importante para él vivir y que la literatura, a pesar de todo, era algo que quedaba en segundo plano. Los recuerdos con Manuel siempre fueron así, episódicos. Las idas a comer, siempre hablando más que de literatura, de la vida, de chismes. Me gustaba la literatura. Los primeros deslumbramientos, ¿no?, así de lector
fueron allá por los 14, 15 años, ¿no? Muy seguidos uno de otros, leí dos cosas absolutamente opuestas. Gide, que era la mesura, la economía, y dije, ay, que este es el que me gusta. Enseguida, Faulkner, Las palmeras salvajes, la desmesura, la extravagancia. Sí, esto es la verdad. Entre esas dos, ahí entre uno y otro fueron mis gustos durante todos esos años, ¿no? Hubo mucho diría que me apabulló Tolstoy más que nadie, porque me parecía que después de él, en tercera persona, no se podía hacer nada mejor, igualarlo también era bastante ambicioso, entonces, ¿para qué? Entonces fue uno de los porqué de mi búsqueda por otros lados. Ahora, actualmente y desde hace muchos años, por desgracia, sufro de deformación profesional. Después de empezar a escribir, ¿no? Lo cual sucedió a los 29 años. Yo no soy de los que empezaron desde siempre, ¿no? Empecé a escribir novela a los 29 años. A partir de entonces, yo, y a fuerza de releer mis manuscritos y revisarlos, leo todo como si fuera un manuscrito mío. Yo leo Proust con un lápiz en la mano y lo corrijo. Digo, esto está muy largo. Entonces, yo no gozo más con la lectura de ficción. Perdí ese placer, es el precio de haber querido escribir. Ahora, en cambio, leo con un entusiasmo brutal historia, biografías de directores de cine, sobre todo de productores, es lo que más me divierte. Pero, es decir, donde no entren dos elementos, estilo e imaginación, porque ahí donde entra imaginación, entra mi desconfianza. No le creo nada a nadie. Queda como un verdadero monumento de la literatura de Manuel. Hacía, como digo, una vida bastante recluida. Nunca fue un personaje central que le gustara el aparato. Una noche que junto con Pesoni, Osvaldo Lamborghini, Pepe Bianco y Manuel leíamos el manuscrito de Buenos Aires Affair. Yo mi desconsuelo es que no haya vuelto nunca. A lo mejor una cosa insignificante, a lo mejor una cosa que él mismo, con él mismo, se enconaba con él mismo y lloraba. No porque lo retaran y eso, aunque lo retaban como cualquier chico normal, pero no. Pero él sí era una cosa que él quería a su manera y no podía expresarse, no podía, lloraba. Fue un chico que para mí no tuvo infancia. Era muy buen compañero, los chicos lo querían. Ay, Marta, cuánto te quiero. Eso era lo único que no te podía decir. Yo tenía miedo de que me lo preguntaras, y de ese modo sí te iba a perder para siempre. No, mi Valentín querido, eso no sucederá, porque este sueño es corto, pero es feliz.
Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación.